Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:14 en la primera hora. Gracias por su generosa sintonía. Vamos a continuar con el programa del día de hoy. En la segunda hora de información y de entrevistas visita nuestra mesa de trabajo Leonardo Berresueta. Él es asambleísta por la provincia de Azuay por Revolución Ciudadana y además vicepresidente de la Comisión Legislativa de Seguridad. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Abra el micrófono. Ahora sí, salude de nuevo. Gracias, Fabricio. Ya nos están cortando la libertad de expresión aquí. No, aquí no cortamos a nadie. ¿Cómo le va? Gracias, Fabricio, por la entrevista y un placer estar aquí en su programa. Gracias a usted. A ver, directamente le pregunto, ¿qué va a hacer la Asamblea Nacional? ¿O hacia dónde se proyecta la Asamblea Nacional frente al caso La Purga? ¿Qué van a hacer ustedes con el caso Purga? Hay una responsabilidad política, ¿no? El tema de la Fiscalía, el tema de la investigación judicial, eso lo hace la Fiscalía, nosotros no vamos a interferir en aquello, pero lo que yo he planteado es que una comisión ocasional o que la propia Comisión de Fiscalización, eso es un tema que lo vamos a determinar el día de hoy en una rueda de prensa a las 10 de la mañana, establezca la responsabilidad política de asambleístas que han utilizado el nombre de la Asamblea Nacional, han utilizado la calidad de asambleístas, han utilizado la institución de la Asamblea Nacional para poder interferir, para poder influenciar en las sentencias judiciales, en decisiones de jueces, en el manejo de la justicia, no solamente en la provincia del Guayas, sino en otras provincias del país. En ese sentido, Fabricio, creo que es necesario que la Asamblea investigue. Se está utilizando el nombre de la Asamblea porque quien está siendo investigado en este momento en el caso Purga es un ex asambleísta que, utilizando la calidad de tal, se ha servido para sí mismo o para terceros en una gestión de tráfico de influencias y, lo peor de todo, torciendo sentencias y generando influencias sobre los jueces. Eso es lo de fondo y lo que queremos investigar en este momento desde la Asamblea Nacional. No solamente en el caso de Pablo Muentes, sino de cualquier otro asambleísta o exasambleísta, funcionario o exfuncionario, que utilizando la calidad de tal se haya beneficiado o haya beneficiado a terceros o haya perjudicado a terceros. Usted me leyó la mente porque eso era lo que inmediatamente le iba a preguntar. No solamente se puede hablar de Pablo Muentes, así es, quien está hoy detenido, procesado por el caso Purga, sino también de su coidiario Ronnie Aliaga, que fue legislador en el último periodo y que va a ser vinculado en el caso Metástasis. ¿También se refiere a Ronnie Aliaga? Nos referimos a él, nos referimos a todos. ¿Cómo han analizado a la interna la situación del exasambleísta Aliaga? Es que nosotros debemos ser absolutamente coherentes con lo que decimos y con lo que planteamos. No solamente debemos utilizar la vara para medir a otros asambleístas, sino también en los nuestros. Si es que hay asambleístas o exasambleístas de nuestra bancada que han cometido algún tipo de irregularidad, también tienen que ser investigados. Y esta cruzada que estamos haciendo en la Asamblea para que se pueda investigar las responsabilidades políticas y administrativas de los asambleístas y exasambleístas debe estar establecida sin mirar ninguna bandera política. Por lo tanto, si en el caso de el señor Aliaga también tiene responsabilidad, será investigado igual. No hay ningún inconveniente en ese sentido. No tenemos que ver banderas políticas. Independientemente de aquello, hay que hacer esa investigación de manera seria, de manera responsable y sobre todo sin espectacularizar, Fabricio. Porque uno de los temas que ha pasado en los últimos años en el país es que el manejo de la fiscalización ha sido simplemente o ha sido utilizado como una palestra política para generar un show y para generar una palestra electoral que me permita abrir el día de mañana una candidatura. El trabajo serio por sí mismo ya hace que hable bien o mal de un asambleísta. En este caso, no se necesita espectacularizar, no se necesita generar un show, hay que poner la presunción de inocencia por delante a todo el mundo, pero efectivamente nosotros desde la responsabilidad que tenemos al amparo de la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, debemos de establecer cuáles son las responsabilidades políticas y administrativas de todos los exfuncionarios que han utilizado el nombre de la Asamblea Nacional. Corrígame si estoy equivocado, pero entiendo que el movimiento Revolución como tal, Revolución Ciudadana como tal, y la bancada de Revolución Ciudadana en la Asamblea no ha hecho un pronunciamiento oficial público sobre la situación del exasambleísta Aliaga, ¿o sí? No lo ha hecho. ¿Por qué no lo han hecho? No lo ha hecho, sí, también creo que debería hacerse. ¿Pero por qué no se ha hecho? Me parece que es importante que se pueda hacer, sobre todo porque si el señor tiene, y eso lo digo yo a título personal y creo que hablo por muchos de la bancada, si cualquier legislador de Revolución Ciudadana comete un error y utiliza la Asamblea o utiliza las instituciones para generar influencias en terceros o en sentencias judiciales, tiene que ser sancionado, sin ningún temor ni favor.
Y en este sentido creo que es nuestra responsabilidad dignificar la política y dignificar también lo que nosotros hacemos en la Asamblea. El debate en la Asamblea se ha elevado, Fabricio, yo debo decirlo. Hay un debate de altura. A veces hay ciertas discrepancias, pero incluso esas discrepancias... O sea, más o menos nomás, porque resulta que cuando trataron el tema de las reformas del Código Orgánico Integral Penal, perdóneme, yo fui el agredido. Pero ahí se dijeron de todo. Usted, la asambleísta Galarce, la asambleísta Tayano. Yo fui el agredido. O sea, yo fui el agredido. O sea, si hay espacios en los cuales como que el debate no se eleva mucho. Si usted ve mis declaraciones, dígame si yo he generado algún insulto o generado alguna injuria. Ahí hay una diferencia, Fabricio. Y yo creo que ahí hay que actuar con sindéresis en el pleno de la Asamblea. Y el tema está en cómo se plantean los temas. Incluso para discrepar fuertemente hay que tener respeto. Y argumentos. Y argumentos, por supuesto. Pero cuando simplemente el argumento es calla corrupto, calla ladrón, calla perro correísta, esos temas simplemente no le hacen bien a la Asamblea. Por ventaja fue una excepción, pero yo sí insisto, Fabricio, que esta Asamblea ha elevado el debate, porque se ve en las sesiones de pleno la posibilidad de poder discrepar. Y en esa misma discrepancia, que era lo que iba, estamos estableciendo en este momento la posibilidad o de la creación de una comisión ocasional que pueda ser planteada, o que la propia comisión de fiscalización, al amparo de lo que determina la ley orgánica de la función legislativa, abra un expediente de fiscalización y nos permita, a mí, a otros legisladores, estar presentes en las sesiones y acompañar el proceso de fiscalización. Usted sabe, usted conoce mucho del tema legislativo, sabe que los legisladores no necesitamos una comisión para hacer nuestro trabajo de fiscalización. Claro, es una atribución constitucional que tiene. Pero es necesario de que esa investigación pueda evidentemente ser conocida en un órgano colegiado como la Comisión de Fiscalización o una comisión ocasional, para que luego sea presentado un informe serio al Pleno de la Asamblea y que el Pleno de la Asamblea sea quien determine si va a la Fiscalía, va a la Contraloría o que tome las medidas necesarias internas de la Asamblea para poder corregir estos temas. Lo más saludable, lo más ejecutivo, para llamarlo así, para utilizar el término, sería integrar una comisión ocasional, porque hoy Fiscalización está tramitando el juicio político en contra del exministro de Energía, Fernando Santos, y además inició una investigación sobre la supuesta relación de exoficiales del alto mando de la Policía Nacional con casos de corrupción. Digo, lo más saludable, e incluso por ejecutividad, ¿sería integrar una comisión ocasional? Creo que incluso la posibilidad real de que la situación tenga resultado, pasa porque comencemos a trabajar inmediatamente y que los resultados de esa investigación se puedan dar en unos 30, máximo 60 días, no podría ser más. En ese sentido, hemos conversado con el presidente de la Asamblea, hemos conversado con diferentes actores de varios bloques y hemos llegado a determinar que lo más saludable, y eso lo vamos a anunciar y le doy la primicia, lo más saludable, lo vamos a anunciar a las 10 de la mañana, es que la Comisión de Fiscalización en este momento aboque conocimiento, como ya lo hizo la semana pasada con algunos temas de María Josefa Coronel, aboque conocimiento y alimente con la presencia de otros legisladores que nos permitan tener voz en las sesiones exclusivamente para el caso Purga y el caso Metástasis, para poder avanzar en la investigación. Porque pensamos que la Comisión de Fiscalización se dedica solamente al tema de juicios políticos y no es así. La Comisión de Fiscalización está haciendo otros temas más, ha tenido varias comparecencias de otros temas más, incluso territoriales. Por lo tanto, si el aporte de varios de los legisladores que nos permiten estar en la Comisión de Fiscalización con voz hace que el tema sea ejecutivo y que la investigación fluya, ya tenemos una comisión formada, no hay que formar otra, no hay que politizar, no hay que abrir un debate en el Pleno de la Asamblea para espectacularizar este tema. No se trata de que aquí existan fuegos pirotécnicos, se trata de que exista una situación específica y sobre todo ejecutiva y que tenga resultados concretos, Fabricio. Mientras eso ocurre a la interna, ustedes... ¿La bancada, el movimiento, va a hacer algo respecto de ese asambleísta Aliaga o van a esperar? No conozco yo, porque no soy el vocero ni el coordinador del bloque sobre el tema, pero mi sugerencia sería precisamente de que podamos incluso también hacer extensiva la investigación en la Comisión de Fiscalización al tema del asambleísta Aliaga. Si usted me dice un pronunciamiento, el pronunciamiento debería ser, no deberíamos tener ningún problema en que se investigue y que, si es que han cometido errores, que puedan ser sancionados. O sea, no hay por qué tapar el tema, por más que sea de nuestra propia línea política. En este caso, ustedes, y usted de manera particular, usted no plantearía
cerrar filas a favor de un militante No se que puede está cer- hoy siendo investigado. no se puede cerrar filas para obstruir a la Lo justicia. que pasa es que en otros casos sí se han cerrado filas a Bueno, favor yo le hablo en lo que yo creo, en lo que yo pienso y en lo que yo he dicho en el seno del bloque. No se puede cerrar filas cuando existen situaciones de investigación. Si el señor Aliaga tiene todos los argumentos para indicar que es inocente, tendrá que hacerlo. En este momento hay una investigación abierta. Si es que el señor Aliaga es culpable, la justicia tendrá que hacer su trabajo. Si el señor Muentes es culpable, tendrá que la justicia hacer su trabajo. Si el señor Muentes es inocente, tendrá que establecerse. Lo que nosotros estamos investigando no es una responsabilidad judicial, Fabricio. Téngase claro eso. Nosotros estamos estableciendo una responsabilidad política Ese es el rol de la sobre Asamblea. la base del uso que se ha hecho, un legislador o un ex legislador, el uso que ha hecho de su calidad de asambleísta. Por eso hablo de que está elevado el debate y no podemos nosotros seguir permitiendo de que la Asamblea, el nombre de la Asamblea Nacional, sea el que se vea perjudicado por uno o dos casos específicos, sea del partido que sea. Dejemos ese tema de lado, pero sigamos de alguna manera hablando sobre todo este coletazo que ha generado la investigación por parte de la Fiscalía, primero Metástasis y luego Purga. ¿Por qué Revolución Ciudadana decidió no respaldar un proyecto de resolución, no el proyecto de resolución, el cambio del orden del día para incorporar en la agenda y debatir un proyecto de resolución de respaldo a la Fiscal General del Estado sobre el caso Purga y el caso Metástasis? Yo sé que efectivamente los proyectos de resolución no tienen valor jurídico, pero tienen un valor político. O sea, son pronunciamientos institucionales que jurídicamente no es que se pronuncie la Asamblea y ya van a cambiar las cosas, pero es un pronunciamiento político que igualmente puede generar comentarios e inclusive suspicacias. Y justamente con base en esto segundo que digo, esta decisión de Revolución Ciudadana de no aceptar la posibilidad de incorporar en la agenda el debatir una resolución de apoyo a la fiscal ya se prestó para la suspicacia. ¿Por qué no lo hacen? No, no es suspicacia, es una posición clara, porque nosotros lo hemos dicho desde el principio. Si usted revisa la intervención que yo tuve en la sesión en la cual se estableció una resolución de apoyo a la fiscal en cuanto a la investigación del caso Villavicencio, si no estoy mal, cuando se abrió la comisión del caso Villavicencio, decíamos con claridad de que no se puede pues utilizar las resoluciones de la Asamblea que no tienen validez jurídica, que sí tienen un peso político y que efectivamente la política está en este momento en la agenda. Pero no podemos nosotros generar resoluciones, pues Fabricio, por cada acción que hace un funcionario en el Estado. Si el Contralor el día de mañana inicia exámenes especiales patrimoniales a 63 jueces, que la Asamblea haga una resolución para felicitar y respaldar al Contralor. Si el día de mañana el ministro de Salud entrega medicinas a los hospitales, hagamos una resolución para felicitar al ministro de Salud. La fiscal general del Estado está haciendo su trabajo, ya se le dio un respaldo en la Asamblea en su momento. Y ahora, cada vez que la fiscal hace un tema, le vamos a dar una felicitación, un respaldo. O sea, el tema Hoy, es ese, no hay detrás de esa postura que yo la entiendo. Yo entiendo lo que usted está diciendo. O sea, no se puede tramitar un proyecto de resolución cada vez que un funcionario pero es se trabaja. lógico. Ya, pero estamos hablando de la fiscal general del Estado y estamos hablando de temas que de alguna manera, con base en la investigación que está en curso, están develando una penetración de estructuras criminales dentro del Estado. En este caso no amerita, por esta particularidad, dar un espaldarazo al trabajo de la fiscal, aunque termine siendo un pronunciamiento político que no tiene valor jurídico, Leonardo. Hay que dar un espaldarazo a la institucionalidad judicial de este país para que primero comience generándose esta revisión, esta purga, como la misma la Fiscalía lo ha dicho, este cambio a la interna de la función judicial, este cambio en el Consejo de la Judicatura primero, este cambio en la Corte Nacional de Justicia, cuyo expresidente Iván Saquicela otorgó el recurso de revisión a favor de Rasquiña por un tema de asesinato. Vocales del Consejo de la Judicatura que ponen a la directora del Consejo de la Judicatura como María Josefa Coronel, que dice que efectivamente sabía que el señor Muentes estaba haciendo sus trafacías y nunca denunció. Funcionarios y jueces en las provincias que son denunciados por vender sus conciencias. Una fiscalía que en mi provincia 38 días no hizo absolutamente nada. En el caso de un estudiante de la Universidad de Cuenca que fue asesinada y desaparecida, y a pesar de que la información reposaba en la Fiscalía Provincial de la SUAY,
sino fue porque la misma Universidad de Cuenca publicó la fotografía del delincuente, se dio con el paradero del delincuente, que fue luego detenido, llevado nuevamente a la cárcel y que lamentablemente fue asesinado. Y no estoy hablando de los temas de responsabilidades personales, estoy hablando de responsabilidades institucionales. Porque una cosa es que un fiscal provincial genere un tema de una responsabilidad sobre una falta de acción, pero otra cosa es las políticas generales que tienen que darse desde la Fiscalía General del Estado. Una cosa es que el director provincial de salud no mire lo que sucede en los hospitales de sus provincias, y otra cosa es la política pública que se da desde el Ministerio de Salud. Entendamos lo que es la institucionalidad. Este no es un tema personal. Y sobre todo en el tema de la investigación de casos muy polémicos como los que está llevando adelante la Fiscalía General del Estado, por supuesto que necesitan el respaldo de todos, pero no se necesita, con un simple respaldo, encontrar la solución a los temas profundos que tiene el país. En este momento, Fabricio, lo que necesita el Ecuador es que tengamos claridad de lo que está sucediendo sin generar espectacularidad, ni de los que fiscalizamos, ni de los operadores de justicia. Es decir, haga su trabajo, Fiscalía General del Estado. Nadie le dice que no lo haga, pero haga su trabajo sin tampoco generar una espectacularización, porque también necesitamos ver otros casos que están metidos bajo el cajón. Usted habla de, por ejemplo, el caso Encuentro, el caso Sinohidro. Usted lo está diciendo. ¿Qué pasa con el el caso? Yo los he mencionado y yo he sido crítico en ese sentido. ¿Qué pasa con el caso León de Troya? También he dicho, exacto, que ahora se llama caso Encuentro porque fue unificado el Gran Padrino con el León de Troya y se llama caso Encuentro. Yo he dicho permanentemente eso, pero al mismo tiempo no podemos tampoco fijarnos en lo que está pasando. O sea, así es. Yo sí creo que hay que tomar en cuenta esta investigación, hay que respaldar que la investigación llegue hasta el final sin olvidar lo otro. En ese sentido, yo siempre planteo en el espacio que la sociedad tiene que tener un juicio crítico, una mirada crítica sobre lo que está pasando sin perdernos. Lo he escuchado, Fabricio, y creo que justamente sobre la base de esa misma importancia que usted dice que tenemos que darle, y estoy totalmente de acuerdo con usted, tanta importancia le estamos dando al caso Purga y Metástasis, que nosotros estamos, yo he planteado, perdón que hable en primera persona, planteado la posibilidad de la creación de una comisión ocasional que investigue el caso Purga y el caso Metástasis, no solamente al señor Muentes, sino a todos los que estén involucrados, actores políticos, funcionarios, exfuncionarios, asambleístas, desasambleístas. Tanta importancia le hemos dado que insistimos en aquello, y el día de hoy a las 10 de la mañana vamos a dar una rueda de prensa en ese sentido, en la que la Comisión de Fiscalización abocará conocimiento y que incorporará la presencia de otros legisladores como el que habla para realizar las investigaciones y en 30, 60 días tener un resultado, sin hacer show, sin espectacularizar, y que el Pleno de la Asamblea conozca con detalle lo que está sucediendo en estos casos. Asambleísta Leonardo Berresueta, Diario La Hora publicaba el día de ayer que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Krofle, busca consensos con bancadas para votación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ojo. Hay que recordar que hace un par de semanas hubo la votación de 2 mociones planteadas por su coidiario, el asambleísta Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Finalmente, ambas mociones no tuvieron apoyo. La única alternativa que tiene hoy la Asamblea es votar por esa moción dividida en 4 votaciones, planteada por una de las legisladoras del bloque de gobierno, que quedó pendiente. Esto es la única posibilidad porque ya no hay cómo, según la norma legislativa, no hay cómo incorporar la posibilidad de otra votación. O sea, ¿es eso o nada? ¿Cómo van a actuar ustedes? ¿Es posible que ustedes se adhieran a esta votación y votar por alguna de las 4 mociones que se ha planteado? Planteemos el contexto general. Por favor. Fernando Cedeño plantea la moción de aprobar el tema de las reformas en 2 partes. La primera parte contenía el tema del recurso de revisión, que ese es el punto neurálgico de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Porque se establece la posibilidad de una revisión con sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos o de cualquier organismo internacional. Esa primera parte no tuvo los votos, nosotros votamos no, incluso votamos en contra. La segunda parte también tenía el resto del articulado, también votamos no. En las dos partes de la moción de Fernando Cedeño votamos no. Es decir, el tema del recurso de revisión ya pasó, ya no se aprobó. En la moción planteada por el bloque de ADN en este momento se establecen varias mociones, es una sola moción que tiene varias partes. Tiene 4 partes. Son 5 si no estoy mal, ya, Fabricio. Okay, ¿sí? Y una de ellas precisamente es ratificar lo que ya se votó. Por lo tanto, no podríamos actuar incongruentemente y tendríamos que votar de igual manera no. El tema es que yo saludo y felicito
la posición del presidente de la Asamblea, que eso fue lo que yo le planteé el día de la votación. Me acerqué al presidente y le dije, presidente, Henry, establezcamos la suspensión de la sesión y abramos una mesa de consenso para establecer el tema de las reformas al COI, porque hay cosas interesantísimas y muy positivas que lamentablemente han sido manoseadas. El tema del endurecimiento de penas, secuestro, terrorismo, secuestro con violación, etcétera. La imprescriptibilidad de estos delitos y eliminar también el tema de los beneficios penitenciarios a esos delitos. Es un tema interesante que está en la consulta popular. Lamentablemente, el presidente de la Asamblea no dio paso a este pedido que lo hicimos y mandó a votar. Claro, momento... Ustedes planteaban que suspenda antes de cerrar el debate. Exacto. Para poder incorporar más mociones. Exactamente. Más que incorporar más mociones, era el hecho de poder encontrar este consenso para que la moción presentada de ese consenso por Fernando, se necesita presentar una moción. Claro, para que la moción presentada por Fernando Villavicencio tenga las modificaciones que surjan de ese consenso. En ese sentido, lamentablemente no se hizo. Hoy tenemos, si no estoy mal, hasta el 21 de abril creo que es, o algo así la fecha, pero es en abril, los 60 días que manda la ley para poder conocer este tema. Entiendo yo que vamos a votar, espero yo que el presidente de la Asamblea abra esa mesa de consenso y se salve en el tema de las reformas que también van a ser ratificadas seguramente en la consulta popular. En la consulta popular dice exactamente lo mismo las reformas que estamos 22 de abril. 22 de abril. Mire usted, un día antes, un día después de la consulta popular incluso, 22 de abril es la fecha. Exactamente. Hasta que eso coincide. Entonces, claro, son temas que se juegan hábilmente, juegan en el mejor de los términos, se juegan hábilmente con los plazos y con los términos establecidos en la ley para poder tener esta situación de estrategia para poder dar paso al tema de la consulta popular. Si hubiésemos aprobado ese día las reformas al COIP, seguramente no era necesaria la consulta popular y le hubiésemos ahorrado, pero ya estaba convocado, 60 millones de dólares. Pero el presidente puede desconvocar cuando quiera. Es atribución constitucional del presidente. El presidente puede desconvocar cuando quiera. Hoy día el presidente, un día antes, puede decir, ¿saben qué, señores? Se desconvoca. No hay consulta popular. Es atribución del presidente de la República. El tema pasa porque, claro, hay una oferta de campaña del presidente de la República, ¿no?, que le escuchaba yo a usted muy atentamente, el tema del golpe de Estado es materia de otra larga conversación, porque evidentemente es un desatino total del presidente de la República, coincido con usted, pero creo que lo que debemos hacer en cuanto a la votación que está pendiente, porque ya no hay debate, es solamente ir a votar, es la posibilidad de que la proponente de la moción, que todavía está pendiente de votación, acoja las sugerencias de este consenso y podamos sacar una votación consensuada y sacar adelante las reformas al Código Orgánico. Pero si es posible, entonces, a ver, le quiero insistir, hay una moción dividida en 4 o 5 partes, sí, como usted bien lo ha notado, y hay que votar eso. Así es. ¿Ustedes tomaron ya una decisión sobre esas 4 o 5 votaciones o aún no? No todavía, por cuanto no existe precisamente la convocatoria. Y lo que sí le puedo decir sobre esas 5 partes de esa moción es que nosotros nos vamos a ratificar en lo que ya votamos. Es decir, no vamos a votar a favor del tema de la parte que tiene que ver con el recurso de revisión, que era la parte polémica. Nosotros renunciamos a eso precisamente, renunciamos legítimamente, porque hicimos una propuesta técnica, pero lo hicimos en aras de que se pueda dar paso al tema de las reformas. Pero es lo más probable que haya sido inoportuna esa propuesta. Depende cómo se lo vea. Pero yo creo que... Tal vez faltó mayor socialización, tal vez faltó mayor debate, se sintió como que la metieron ahí medio camuflado. Y verá que yo he conversado aquí en este espacio, he tenido visiones como la de Juan Pablo Abraham Alencastro, que él, creo que no hay otro jurista en este país que conozca mejor el funcionamiento del sistema interamericano que Juan Pablo Abraham, que ha sido parte del sistema interamericano. Y él me planteaba algunos elementos, no coincidiendo con la línea política de ustedes, pero sí con el fondo del tema, pero me da la impresión de que había que ampliar el debate y creo que ahí cometen un error. Seguramente existió una falta de estrategia en ese sentido, yo no tengo ningún empacho en reconocerlo. Se sintió que pretendían favorecer. No tengo empacho en reconocerlo, Fabricio, yo creo que sí debió haber sido un poco más socializado previamente, se dio justo después del feriado de Carnaval. Pero es un tema que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico eminentemente es plenamente viable por cuanto
El Ecuador es signatario de la Carta de San José, tenemos jurisprudencia latinoamericana de los países suscriptores de la Carta, en donde evidentemente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede y debe ser revisada una vez que haya sido emitida por parte de las entidades jurisdiccionales internas. Es que lo de ¿no? las sentencias de la Corte que no estaba en discusión, lo que estaba en discusión era el haber agregado Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sí. Esa es la parte que generó resquemores. Sí, y yo particularmente le puedo decir que es un tema que entró en discusión, pero que evidentemente ya la moción no fue Correcto. aceptada. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muy Gracias, gentil. Fabricio, siempre un gusto estar aquí. A usted por visitarnos, Leonardo Berresueta, asambleísta de Revolución Ciudadana por la provincia de Azuay, vicepresidente de la Comisión de Justicia, vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, conversando con nosotros aquí en este espacio sobre la situación de la Asamblea, el caso Purga, caso Metástasis y, por cierto, también las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.